Vamos con Molinos Agro, que es el líder histórico de la agroindustria argentina. Se convirtió en uno de los principales procesadores de poroto de soja. Actualmente de su puerto San Benito sale el 5% del total de harina de soja que se consume en el mundo. Y además importan prácticamente cereales, ¿no? Trigo, maíz, girasol. De esta forma, Molinos Agro se perfila como un proveedor internacional de productos de la molienda de soja y cereales para clientes independientes de escala relevante. En los últimos años se ha invertido para aumentar la capacidad productiva. De hecho, cuando veamos las comparaciones comparado con el 2019, a pesar de que esta temporada fue mala o fue peor que la anterior, hay mucha diferencia igual. O sea, además, bueno, instrumenta mejoras tecnológicas que han permitido la consolidación de su posición en el sector. Bueno, las materias primas, lo que tiene es harina de soja, pele de cáscara de soja, aceite crudo de soja, lecitina de soja, biodiesel a través de subsidiarias, glicerina refinada, maíz y trigo, que son los cereales. Bien, todo esto forma parte de los oleaginosas, cereales, maíz y trigo. Vamos a ver unas cosas primero antes de entrar a los números que no puse en el reporte. Como primero, Brasil por primera vez después de casi 25 años lidera la campaña de soja. De hecho, acá está la campaña, ¿no? Argentina desde el año 98-99, la campaña del 98 ha pasado a Brasil, desde que bueno, se hizo una deforestación terrible, sobre todo en la parte de Catamarca, Chaco, Formosa, algo. Pero bueno, se llegó a un pico en el 2016-2017 y ahora Brasil es el principal proveedor de soja en la región. Que está, bueno, está China, Estados Unidos, Brasil y sigue Argentina como uno de los principales. Acá lo tenemos, China, que aporta el 72,9 millones, Estados Unidos 47,4, Brasil 40,9 y Argentina que bueno, descendió la campaña alrededor de 6 millones de toneladas, 20,9. Y después la Unión Europea. Tenemos también una cosa bueno, que se quejan los ojeros, de hecho por eso está el dólar soja, que los 80 de cada 100 pesos que se produce en granos en Argentina va al Estado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este 79,1% es importes nacionales no coparticipables, que va a toda la nación, los coparticipables, los provinciales e impuestos municipales. Casi, mientras todo el promedio promediado de la participación del Estado la carga impositiva, el 79,1%, en soja es el 94,1%, en maíz 62,4%, lo que se queda, ¿no? En trigo el 78,7% y en girasol el 58,3%. Acá destacando que los impuestos se llevan casi la totalidad de las cuotas renta que genera el cultivo. Esta página es de Agrofy o de la Bolsa de Rosario, pero bueno, es lo que opinan. Se ha terminado la campaña de soja bueno, fueron bajos respecto a los promedios históricos. La calidad material cosechada presentó una importante cantidad de granos verdes, bajo peso y tamaño, menos sustentabilidad o duración. Bueno, hablan también de lo que opina Pablo Noceda, el CEO de Molinos, en estos años con problemas en la calidad, con granos livianos verdes, no se alcanzan los estándares de calidad de exportación del poroto de soja, tal cual y es la industria de crushing actúa como un corredor de calidad, haciendo que el campo argentino pueda exportar al mundo. Agregó, todos tampoco tenemos que perder de vista que somos compradores todo el año, que compran, bueno, primeramente a Paraguay, pero ahora se agregó Uruguay y Brasil. Si la industria no existiera como tal, se generaría una presión muy concentrada en las ventas. Por eso es una coparticipación entre la región. Graficó el nombre del sector como amortiguador de la presión de cosecha. Y por último, esto es la bolsa de Chicago, cómo ha bajado los precios comparado con el año pasado, lo vamos a ver. El año pasado estaba en 590, pero tuvo un subidón terrible, sobre todo en la última parte de diciembre, ahí llegó a 636. Después terminó el ejercicio en 591. Este año terminó
en 553, pero tocando un piso de 520 más o menos, pero yendo, bueno, teniendo el piso de 502 por ahí en todo el periodo. Lo que pasa que el año pasado se ha tocado un piso de 431, pero terminando más arriba que este año el año. El anterior ejercicio es más arriba que este. Bueno, vamos a los números por fin. Cierra el ejercicio 2022-2023, que es el número 8, cuando hizo la extinción Molinos con el Molinos Agro, con un saldo a favor de 11.078 millones, es decir, 57 millones de dólares, un 36,1% menor que el año pasado, que fue en dólares 71,5 millones. La moneda funcional es el dólar y el tipo de cambio utilizado es 209,1, por lo cual después al final pongo el valor MEP. En este caso la transferencia en pesos se ajusta por inflación, cosa que no pasa con todas las balances que vimos, que la moneda funcional es en dólares, no hacen la conversión a inflación. Acá sí se aplica la NIC 29. Yendo a la página 3, que tenemos todo. Tenemos, bueno, el resultado neto, 57 millones, es el más chico de los últimos 3 campañas, y el resultado neto también es el más chico de las últimas 4 periodos. Bueno, aspecto destacado: por menor área sembrada de soja, 3 millones de hectáreas menos. Se ha importado poroto de soja de Uruguay y de Brasil, donde Paraguay tuvo problemas de sequía por debajo de los promedios históricos, un 57% menos de importación recibida de Paraguay. Las exportaciones de grano no sufrieron variaciones, aunque el volumen procesado se redujo un 15,8%. La molienda de aceite de girasol estuvo en línea en los requerimientos esperados y cumpliendo la demanda del mercado europeo. El trigo ha producido el 50% de la campaña anterior y el maíz tuvo rendimiento mixto. Empezó muy mal y después ahora las lluvias de final de marzo o abril alcanzó un récord en producción. En la página 7 y 8 vemos todo cómo se dio. Como dije, de Paraguay, el 57% menos, lo que Uruguay y Bolivia ayudaron a la importación de poroto de soja para cumplir la demanda del mundo en general. El maíz, como dije, un récord de producción de 31,6 millones de toneladas, llevando de esta forma la cosecha total de maíz a 55 millones, lo cual más o menos el 20% está dado por Molinos Agro, más del 20%. Y para concluir, la influencia de la tercera niña consecutiva se fue afianzando en el correr de los meses, lo que provocó una reducción de 50 millones de trigo menos, ¿no? 11 millones de toneladas sobre las 22 del año pasado. Se embarcaron con fines de exportación 3 millones de toneladas de harina de soja, como dijimos, forma parte del 4,4% del comercio global. Esta vez Brasil le ganó, formó más que eso, o colaboró más que eso. Y se destacó por los convenios con Arabia Saudita y Bangladesh, donde se construyó abasteciendo fluidamente más de 30 países en los que Argentina coloca la soja, ¿no? La producción de Argentina utilizó el 11,6% del aceite de soja obtenido en molienda. El mercado de biodiesel se obtuvo regular durante todo el ejercicio y las exportaciones a Europa se cumplió. En cuanto al mercado local, respecto a las cantidades, hubo un marcado aumento del volumen de harina de soja. Esto se da por mayor cantidad de clientes, pero particularmente en este ejercicio se aceleró en esta situación debido a las particularidades del mercado, donde las medidas gubernamentales generaron una restricción en la oferta en varios competidores, y como esta sociedad tuvo la puerta abierta y ya todas las autorizaciones pertinentes, ha exportado un 45% más de harina de soja, vendido o distribuido en el mercado local, y aceite crudo de soja en un 137%. Bueno, los ingresos de actividades ordinarias arrojan 756.100 millones de pesos, una baja del 20,5% interanual y una baja del 4% si se lo pasa a dólares. Los costos de venta dan 74.000 millones, ¿no?
millones acá. 116 millones, una baja del 20,1. El margen de EBITDA sobre ventas da 3,2. El año pasado era 2,8. Las existencias dan 24.059 millones, una baja del 43,7%. Las existencias del año pasado fue un 18,1%. Esta diferencia se da por baja evaluación de commodities, cereales y productos semi-elaborados que hay en stock. Y que sí, voy a corregir algo porque después me olvido y lo pongo tal cual, así que corregimos esto. Vamos a la página 41, vemos bueno, la baja en ingresos de actividades ordinarias, así como los costos de venta. Tenemos acá en la evolución del resultado operativo, es el más bajo en los últimos 5 años. El EBITDA no, sin embargo, por menores costos en dólares, y el resultado neto es el menor en 3 años. En cuanto a las existencias, tenemos bueno, una baja de más o menos de 42.741 millones a 24.059, es decir, 28.000 millones. El año pasado bajó solo 10.000 o menos de 10.000 millones. Esto se debe, como dije anteriormente, a las commodities, cereales y productos semi-elaborados valuados a valor neto, que fue un 45% menos, 42% menos. Bien, la facturación por venta de oleaginosas y derivados industriales, es decir, menos maíz y trigo, toda la mercadería que vende Molinos Agros, que es el 87,9% de las ventas, bajan un 16% en el interanual, pero sube en dólares 1,6%. El segmento cereales baja 42,9%, bajan 32%, bueno, por la mala campaña del trigo y por la magra comienzo del maíz, ¿no? Se factura de exterior el 86,6% del total y baja un 25,9% interanual. La facturación local, como habíamos anticipado, gracias al aceite de soja y a la harina, sube un 49,4%. Participación en sociedades, que tiene que ver con biodiesel principalmente, da un superávit de 648,2 millones, 9,6% de aumento al 2021-2022, principalmente por Renova, para la fabricación de biocombustibles. Bueno, yendo a segmentos, en dólares tenemos, bueno, el EBITDA tenemos un aumento de 40 puntos básicos, la mitad total, y en cuanto a pesos hay una baja de 50 puntos, no, una suba de 50 puntos básicos también. Después, a los segmentos tenemos en márgenes brutos que hay una baja hay una suba en cereales sobre las ventas y hay una baja en oleaginosas, ¿no? Y en mercado exterior hay una suba en oleaginosas por lo mencionado anteriormente, mayor volumen, ¿no? Hay una suba de 35 mil millones de pesos y hay una baja de alrededor de 150 mil millones de pesos en lo que es la exportación. En cuanto a lo que es participación exterior, Renova hay una suba de 30 millones de pesos respecto al año anterior. El volumen de molienda de oleaginosas y recepción de cereales es un 16,8% más bajo que el año pasado, el menor en 4 años. El despacho de ventas es de 6,36 millones de toneladas, una baja del 18,6%. El despacho al exterior es el 87,5% del total, un 22,2% menor al ejercicio anterior. El despacho local sube 20,9%, el mayor en 5 años, como dijimos. Un aumento del volumen de harina de soja del despacho, 45%, y el aceite crudo de soja sube un 137% anual. Esto lo tenemos en el resumen, donde vemos, bueno, la baja en el volumen de molienda, pero bueno, acá es por aumento de la capacidad respecto al ejercicio 18-19. En cuanto al mercado local, es el más alto en 5 años, por mayores clientes, y el mercado externo es el menor en 4 años, el despacho. Los gastos de naturaleza dan 45.105 millones, un ahorro del 11,7 anual.
Servicios prestados para terceros, que es el 23,1% de la ponderación, bajan 5,4%. Sueldos y cargas sociales, que es el 21,3% de los gastos, bajan un 7,1%. Combustibles, energía eléctrica y otros, que es el 18,8%, bajan un 23,1%. Y esto para destacar, las indemnizaciones en este ejercicio subieron 738%. Tenemos en la 75, bueno, la baja de los sueldos de 700 millones, la suba de indemnizaciones de alrededor de 370 millones, los combustibles que bajaron también, 2.700 millones, los servicios prestados para terceros bajaron 700 millones, bueno, lo que dije, el destaque de indemnización. Los saldos financieros suman 7.170 millones, un 39,75% menor al 2021-2022. Acá hubo mayores transacciones con dólares por el dólar soja, bueno, el pago, cobro y todo eso. Bueno, todas esas conversiones hizo que haya más volatilidad con los intereses. Menor brecha de intereses financieros por suba de tasa de prefinanciación para exportación. Después vemos las tasas en deudas financieras, dan 40.579, 4,5% mayor que el inicio del ejercicio, donde el 21,1% hoy día es en pesos, antes era casi todo en dólares. La posición en moneda extranjera es un negativo de 155 millones, reduciendo el déficit en 30,8% por deudas comerciales o reducción de deudas comerciales. El flujo de fondos efectivos es de 284,3 millones, es muy poco comparado con el año anterior, por una disminución de 15.084 millones, primeramente por aumento de colocaciones, obligaciones negociables, que se escribieron la 3 y la 4, la clase 3 y 4, y los pagos de dividendo, que fueron un 40% más que el año pasado a valores reales. Bien, resultados financieros, tenemos intereses de resultados financieros ganados, que estos 10.819 millones pesa mucho más en el resultado final que el año anterior. Bueno, los costos ya está. Lo que es deudas financieras, hay una baja en obligaciones negociables, eso por la ponderación del dólar, que fue la ponderación, la actualización del dólar, que el dólar oficial ponderó menos que la inflación, ya que se aplica el ajuste, y hubo un aumento de tasas en prefinanciaciones para la exportación, que es de 6,45, el año pasado era solo el 2,39. En cuanto a la deuda total, tenemos 79.745 millones contra 129.310 millones del año pasado. Esto se debe por tener menos deudas comerciales, ¿no? Y mayores suscripciones, si quieren. O sea, o eficientización de la deuda, ¿no? Esto es a corto plazo. Si se ve los vencimientos de 0 a 3 meses, todas las otras financieras dura de 1 a 2 años. Bueno, hay mucho vencimiento este mes, aunque es la mitad del año pasado. Este año, este trimestre. En cuanto a lo que es deudas comerciales en dólares, tenemos solo 116,6 millones si se lo compara con el año pasado. Esta deuda era 200 millones de dólares más. Después posición en moneda extranjera, ya está. Bueno. Y por último, en financieros tenemos el flujo de fondos. ¿Dónde estoy? No, esto es otra cosa. Donde, bueno, se han aumentado las colocaciones a plazo con 21.850 millones de pesos, y la distribución de dividendos fueron 8.300 millones de pesos más durante este ejercicio, donde se incluye, bueno, los dividendos ya anticipados para este. 5.300 millones. Ahora lo leemos eso. El 5 de 7 habrá asamblea donde se tratará en otros puntos la desafectación hacia futuros dividendos de hasta 13.000 millones de pesos, incluyendo la suma anticipada de 5.383,8 millones, que fue ajustada por inflación ahora, en realidad se pagaron 5.000 millones. Esta suma por desafectar equivale a 265 pesos la acción, que es un 8% de rendimiento. Por último acá, esta es la distribución.
conforme lo que determina la Asamblea, desfaltando de ser necesaria en forma parcial la reserva para futura distribución de utilidades con el objeto de complementar con dicha distribución adicional de dividendos. Alternativamente, existir excedente de los resultados en razón de lo resuelto por la Asamblea respecto de los antes propuesto, monto adicional de dividendos a distribuirse. Luego de la distribución resuelta según lo establecido, destinar dicho excedente a incrementar la reserva para futuro o reserva facultativa para distribución de utilidades. La liquidez baja 1.3892, la solvencia es 0.31 a 0.26, el valor del libro es 516,1, el MEP es 1002, esto lo tengo en una planillita. Bueno, 1002 lo saco acá, es por multiplicar esto por esto y dividirlo por esto. La capitalización es 284.600 millones de pesos, la ganancia por acción fue 225,7 en el ejercicio, el hiperpromediado está muy por arriba de lo que es en promedio, que está en 10, 9 por ahí, en 25,7 años. Es todo, chau.